¿Cómo saber si una persona tiene una personalidad madura y saludable? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro de la psicología de la personalidad. Gordon Allport fue un psicólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard, reconocido como uno de los autores más importantes en el estudio científico de la personalidad. Su análisis no fue solo en personas con problemas psicológicos, sino también de personas funcionales, maduras y saludables. Según Sigmund Freud, Alfred Adler, Karen Horney y Erik Erikson habían estudiado la personalidad principalmente desde la experiencia clínica, es decir, desde el trabajo con pacientes que presentaban conflictos emocionales o trastornos psicológicos. Allport consideraba que esa visión era limitada, porque no todas las personas deben estudiarse únicamente desde la enfermedad o desde el conflicto. Para él, también era necesario estudiar a las personas sanas, a aquellas que logran desarrollarse, relacionarse bien con los demás, tener metas y construir una vida con sentido. Desde esta perspectiva, Allport propuso que una personalidad madura no significa ser perfecto, no tener problemas o vivir sin dificultades. Una personalidad madura significa tener la capacidad de conocerse, aceptarse y relacionarse adecuadamente con otros, enfrentar esa realidad, trabajar por objetivos y construir una filosofía de vida que dé dirección a la existencia de esa persona. Es decir, una persona madura no es alguien que nunca se equivoca, sino alguien que aprende, se adapta, crece y encuentra sentido en lo que hace. La primera característica de una personalidad madura, según Allport, es que la persona extiende su sentido de sí misma más allá de sus propios intereses. Esto quiere decir que una persona madura no vive únicamente pensando en sí misma, en sus deseos o en sus necesidades personales, sino que también se proyecta hacia los demás. Por ejemplo, una persona puede sentirse realizada siendo padre, madre, docente, profesional, amigo, pareja o miembro activo de una comunidad. En todos estos casos, la identidad de la persona se amplía, porque ya no vive encerrada en sí misma, sino que encuentra parte de su sentido en aportar a otras personas. Y esto es muy importante porque una personalidad inmadura tiende a centrarse demasiado en el yo mismo, mis problemas, mis deseos, mis logros, mis frustraciones. En cambio, una personalidad madura entiende que el ser humano se construye también en relación con los demás. La persona madura busca aportar, servir, cuidar, enseñar, acompañar o construir algo que vaya más allá de su beneficio inmediato. Por eso Allport relaciona la madurez con la capacidad de salir del individualismo y participar activamente en la vida social, familiar, laboral o comunitaria. La segunda característica de una persona madura es que la persona madura se relaciona cálidamente con los demás, mostrando intimidad, compasión y tolerancia. La calidez se refiere a la capacidad de tratar a otros con cercanía, respeto y afecto. No se trata únicamente de relaciones románticas, sino de la forma en que una persona puede conectar emocionalmente con sus familiares, amigos, compañeros o personas de su entorno. Una persona madura no es fría, indiferente o incapaz de expresar afecto. Al contrario, puede establecer vínculos humanos significativos. Esto tiene que quedar muy claro. La intimidad en este contexto no debe entenderse solo como intimidad física o de pareja, sino como la capacidad de compartir pensamientos, emociones, preocupaciones y experiencias con otras personas. Una persona madura puede abrirse emocionalmente, confiar, pedir ayuda y también acompañar a otros. Por otro lado, la compasión implica querer el bien de los demás. No solo entender lo que sienten, sino también tener una disposición real para ayudar. Y la tolerancia significa aceptar que los demás no siempre van a pensar, actuar o vivir como uno espera. Tolerar no significa estar de acuerdo con todo, sino reconocer que el otro tiene derecho a ser diferente. La tercera característica de una personalidad madura es la autoaceptación, que permite alcanzar seguridad emocional.
Alport consideraba que una persona madura no depende completamente de la aprobación externa para sentirse valiosa. Esto no quiere decir que no le importe la opinión de los demás, sino que su valor personal no se destruye cada vez que alguien la critica, la rechaza o no la reconoce. La autoaceptación consiste en reconocer quién soy, con mis fortalezas y debilidades, con mis capacidades y limitaciones. Este punto es muy importante porque muchas personas buscan autoestima únicamente en el reconocimiento externo, en los logros, en la apariencia, en la aprobación social o en la comparación con los demás. Pero la autoaceptación es más profunda porque implica aceptar la realidad personal sin negarla. Una persona que se acepta puede decir, tengo aspectos que mejorar, pero eso no significa que no valga. Desde esa aceptación puede empezar el cambio. En cambio, cuando una persona se rechaza a sí misma, muchas veces vive con inseguridad, ansiedad, vergüenza o necesidad constante de agradar. La cuarta característica es que la persona madura tiene una percepción realista de la vida, desarrolla habilidades personales y se compromete con algún tipo de trabajo. Esto significa que una persona madura no vive en fantasías o expectativas irreales. Entiende que la vida tiene dificultades, responsabilidades, pérdidas, errores y momentos de frustración. Pero en lugar de victimizarse o escapar de la realidad, desarrolla recursos para enfrentarla. Aquí entra la importancia de el trabajo, no solo como una fuente económica, sino como una fuente de estructura, propósito y responsabilidad. El trabajo puede ser profesional, académico, familiar, comunitario o personal. Lo importante es que la persona tenga una actividad que le permita desarrollar sus capacidades y sentirse útil. Una persona que no tiene ningún compromiso, ninguna meta y ninguna responsabilidad puede caer fácilmente en el vacío, la desmotivación o el desorden emocional. Por eso, para Alport, la inmadurez también se expresa en la capacidad de comprometerse con una tarea significativa. La quinta característica es el sentido del humor y la autoobjetivación. El sentido del humor permite no tomarse todo de manera excesivamente dramática. Una persona madura puede reconocer sus errores, reírse de ciertas situaciones y mantener una actitud más flexible frente a la vida. Esto no significa burlarse de los problemas o negar el sufrimiento, sino de tener la capacidad de mirar las situaciones con cierta distancia emocional. La autoobjetivación significa poder observarse a uno mismo con claridad. Es decir, una persona madura puede preguntarse, ¿por qué reaccioné así? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué debo mejorar? ¿Cómo me estoy relacionando con los demás? Esta capacidad de mirarse desde fuera permite desarrollar autoconocimiento. Una persona inmadura suele culpar siempre a los demás o justificar todas sus acciones. En cambio, una persona madura puede reconocer su responsabilidad, corregir sus errores y comprender mejor su propia conducta. La sexta característica es que la persona madura tiene una filosofía de vida unificadora, es decir, una visión que le da sentido, dirección y propósito a su existencia. Esto significa que la persona no vive simplemente reaccionando a lo que ocurre cada día, sino que tiene principios, valores y metas que orientan sus decisiones. Puede ser una filosofía basada en la fe, en valores humanistas, en principios éticos, en el servicio, en la familia, en el crecimiento personal o en cualquier marco de sentido que le permita responder preguntas importantes como ¿quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Qué quiero aportar? ¿Hacia dónde voy? Esta característica es muy importante en la sociedad actual porque muchas personas viven ocupadas, conectadas a redes sociales, siguiendo tendencias o buscando estímulos inmediatos, pero sin una dirección clara. Alport plantea que una personalidad madura necesita una idea central que organice la vida. Sin una filosofía de vida, la persona puede sentirse perdida, vacía o actuar solo por presión social. En cambio, cuando una persona tiene valores claros,
puede tomar mejores decisiones, resistir mejor las dificultades y orientar su conducta hacia metas futuras. Espero que haya quedado claro que una personalidad madura y saludable no significa vivir sin problemas, sino saber relacionarse mejor con uno mismo, con los demás y con la vida. Una persona madura no se encierra en sí misma, aporta a otros, construye relaciones cálidas, se acepta con fortalezas y debilidades, enfrenta la realidad con responsabilidad, trabaja por objetivos, mantiene el sentido del humor, se conoce a sí misma y vive guiada por una filosofía de vida. Para finalizar, podemos reflexionar con algunas preguntas. ¿Estoy viviendo solo para mí o también estoy aportando a otros? ¿Tengo relaciones cálidas y sanas? ¿Me acepto como soy o dependo demasiado de la aprobación externa? ¿Estoy enfrentando la realidad con responsabilidad? ¿Tengo metas claras? ¿Sé aprender de mis errores? ¿Tengo una filosofía de vida que me dé dirección? Estas preguntas nos muestran que la madurez psicológica no es un punto final, sino un proceso constante de crecimiento. Por eso, la teoría de Allport sigue siendo importante. Nos recuerda que la psicología no solo estudia la enfermedad o el conflicto, sino también el desarrollo humano saludable. La invitación final es aplicar estas características en nuestra propia vida, para vivir con más equilibrio, sentido, responsabilidad y conexión con los demás.